parte de controlarles y que estén bien controlados su presión, sin querer, qué estoy haciendo con ellos al realizar eso? ¿Qué estoy disminuyendo? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya o ya no me oyeron o qué pasó? ¿El riesgo de complicaciones? ¿Verdad? Pues claro, o sea, el hecho de que yo los controle mucho mejor, automáticamente me hago que disminuye el hecho de que se presenten las complicaciones. Y si yo logro el hecho de disminuir las complicaciones, por lo consiguiente, por eso les digo, me lo llevo y ante esa situación disminuyo el número de mortalidad que tengo en este tipo de pacientes. ¿Ven? Entonces, desde mi punto de vista, y porque tocó esto el maestro Juanito, por eso me fui para acá. O sea, después de que tocan otra cosa, yo le agrego ahí. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre lo que estábamos viendo ahorita. ¿Otras observaciones haya alguno de los profesores? Sí, buenos días. Quisiera yo comentar algo al respecto de lo que está diciendo nuestro compañero maestro. Efectivamente, la adherencia al tratamiento va a disminuir las complicaciones y con ello los procesos de mortalidad de los pacientes. Nada más que en este caso, este planteamiento me habla de otro proyecto de investigación. Nuestro proyecto de investigación es la prevalencia y factores de riesgo solamente. Podemos abordar el tema desde varios enfoques o perspectivas. En lo que los compañeros alumnos presentaron, hay en algunos apartados del marco teórico, en lo que citan la referencia 15, dice estudios de tabaquismo. Mi pregunta sería si es lo mismo tabaquismo que consumo de tabaco. En el mismo párrafo hablan de hipercolesterolemia, buen control de la hipertensión arterial y pacientes posmenopáusicas. El marco teórico, por definición, tiene que ver el marco referencial sobre el cual me voy a permitir hacer un proyecto protocolo de investigación en cuanto que el título y el objetivo deben de tener cierta congruencia, al igual que la presentación de las tablas y por ende los gráficos como tal. Nos hablan de hipercolesterolemia, de colesterol, de HDL y la pregunta es si van a manejar esta información solamente extra o verdaderamente van a manejar estas variables. Nuevamente citan en la referencia 28 tabaquismo. Posteriormente hablan de un proceso de fisiopatología de insulina plasmáticas y leptina con efectos metabólicos, una ingesta calórica excedente de gastos energéticos. La pregunta es si van a manejar el concepto de dieta calorías en la encuesta para que el marco teórico tenga esta información de carácter relativo a hacer una contrastación contra los resultados o hallazgos como tal. Nuevamente presentan el verbo fumar y pues fumar sería consumo de tabaco, sería tabaquismo, no lo sé. Posteriormente nos hablan de complicaciones y un tratamiento oportuno, y ese tratamiento oportuno me habla también en los propósitos de una hipertensión controlada, y nuevamente sería si van a hacer la prevalencia, están preguntando si en las análisis de las variables mencionan que son pacientes diagnosticados y con buen control. Buen control significa que están haciendo un análisis de la adherencia terapéutica del medicamento y sus efectos, y que esto tienen manera de evaluarlo o simplemente por referencia del interrogatorio de que su médico le dio un medicamento como tal. La pregunta es si van a hacer la división de pacientes bien controlados y pacientes mal controlados. Posteriormente, cuando hablan de los grupos,
de las tablas nos hablan de edad y nos hablan de quinquenios. Pienso que debe de ser por grupos. El sexo en gráfico de pastel. Y nuevamente, cuando me hablan de la norma 30, de qué dependencia es, si de Ecología o de la Secretaría de Salud. Les sugiero que la norma 30 deba de ser redactada en términos completos, SSA 2-2010. Esas serían mis observaciones. Gracias. Gracias, maestro. No sé si algún otro de los profesores quiere comentar algo al respecto, sino para ponerles mis observaciones al Correcto, profesor. Ya las tenemos. Sí. Bueno, ahí les estoy proyectando su trabajo, jóvenes, y ahí están poniendo ustedes las observaciones. Algo que ya les hice hincapié es que ustedes recordarán que aunque fuera detección o fuera prevalencia, iban a estar divididos en dos partes. Por un lado, iban a medir o la prevalencia de hipertensión arterial o la detección de hipertensión arterial. Y la segunda parte eran los factores de riesgo. Entonces, ustedes aquí en el título lo ponen junto, entonces yo esperaría ver prevalencia de factores de riesgo en los hipertensos, cosa que no tienen en su marco teórico. Hay una confusión en el marco teórico. Entonces, todo esto aquí ya les anoté las observaciones. Entonces, aquí es importante desde el título que quede claro. Recuerdan ustedes cuando les di la clase que debe de existir una congruencia metodológica entre todos los apartados. Tan es así que decíamos, el protocolo es una guía. Y esa guía, todos los apartados forman parte de un eslabón, van unidos, no van separados. Entonces, por ejemplo, aquí tienen este título, pero cuando ya me hablan de la parte del objetivo, entonces ya no es igual el título, ya cambia. Inclusive la pregunta de investigación no tiene relación con el título ni el objetivo y es otra pregunta de investigación. Entonces ya desde ahí hay una incongruencia, así es, metodológica, ¿de acuerdo? Entonces hay que corregir desde aquí. Aquí en la parte de la introducción es una introducción, dice, les puse aquí en 5 líneas como máximo, porque es una síntesis de todo lo que dice el marco teórico de acuerdo a su título, a su pregunta de investigación o su objetivo. Es lo más relevante de todo, qué es lo que tengo que colocar aquí. Porque aquí como que nos están dando una introducción, pero a los factores de riesgo, entonces no es una introducción que yo esperaría ver que guarde relación con mi objeto de estudio, que es la prevalencia y los factores de riesgo. Entonces hay que corregir, porque además, bueno, no me especifican aquí en qué, bueno, ahí no se quiere, ya se abrió, ya les puse que no tiene una congruencia, y hay que colocar en qué población, mayores de 20 años, en quién, ahí no dice nada al respecto, por eso les digo que es totalmente diferente, inclusive el que tienen ya posteriormente es totalmente diferente. Inclusive aquí, bueno, en material métodos, ok, está bien aquí, hay que colocar en orden el tipo de estudio, siempre empezamos por, acuérdense, se los expliqué, siempre va lo observacional, después va lo descriptivo, porque entonces, acuérdense, los tipos de estudios son observacionales y experimentales. En observacionales tenemos la parte que son descriptivos y son analíticos. Y después dentro de los descriptivos tenemos que si son transversales o son ecológicos o si son analíticos, si son de casos y controles, de corte. Entonces tengo que tener una congruencia inclusive en la redacción. Hay que corregir la redacción. Y dice la población de estudio es toda la colonia Juan Escutia. Acuérdense, en universo, población de estudio. Así es, o universo, que nosotros ya les dije, lo actual es manejarlo como población de estudio, ya el universo ya se quedó en las épocas pasadas, sí sigue apareciendo en los libros, pero lo actual es población de estudio, y mi población de estudio es la colonia Juan Escutia. ¿Cuál es mi muestra? Pues las personas mayores de 20 años. Entonces, aquí es importante que me quede
claro esto, porque aquí nos repitiendo y me dice la población de estudio. Pues, ¿cuál es la población de estudio? Las personas mayores de 20 años. Eso ya se los había explicado y se los expliqué la semana pasada. Entonces, sí es importante que lo consideren lo que les estamos comentando. Y de las palabras claves, recuerden que son de 5 a 10 palabras claves. De ahí en fuera, bueno, ahí habrá que ver algunas cuestiones de redacción. Perdón. Ajá, sí, maestro. También Adelante. parece ser que aquí en la situación de cuando estamos en Sí. material y métodos, o sea, faltaría la situación, el tipo de muestreo, o sea, muestreo, y la situación de lo que es, si aquí está el tipo de encuesta, no hay problema, pero también pues, faltaría la situación de lo que sería, en qué programa o cómo es que voy a hacer mi, ¿cómo se llama este? Aquí lo tiene. Ok. Aquí Perdón. Y nada no, más pasaría la estadística o sea, de qué tipo de estadística vamos a utilizar, ¿no? Eso sí falta, la Así es. estadística. Perdón, Inclusive, no, está muy bien. Ustedes, si hay alguna otra observación, yo lo hice rapidísimo para poderles hacer estas observaciones y que les sirva a todos, porque todavía tienen muchas incongruencias metodológicas y de redacción. Inclusive aquí me dice, se investigarán variables relacionadas. Entonces ya cambiamos de tipo de estudio descriptivo y nos vamos a un analítico. Recuerden que se los dije la semana pasada, si nosotros usamos las palabras de asociación, relación o comparación, cambia nuestro estudio y deja de ser descriptivo y se convierte en un analítico. Entonces tengan esto en cuenta. Y bueno, y por acá lo que el maestro decía, sí falta lo de la estadística descriptiva o analítica de acuerdo al tipo de estudio. Entonces ahí algo importante del marco teórico, y yo creo que eso se los ha de haber comentado su maestra, tan es así que veo la evaluación de su fichero, pues tiene que ver con lo que la congruencia también de su marco teórico. Entonces, hay datos que repiten y repiten y repiten, pero no son datos consistentes que me den el argumento teórico que necesito. Si yo tengo solamente, ¿verdad?, que hablar de la prevalencia, pues es lo que debo de tener. Inclusive se los comenté, no mezclen tantos datos, separen. Si estoy hablando de prevalencia general, pues solamente me quedo con esa parte de prevalencia general a nivel mundial, nacional, de América Latina, inclusive si tenían de la Ciudad de México. Y después entonces empiezo a describir los factores. La edad y el sexo son factores de riesgo. Y separarlos o los pongo en conjunto, pero en muchas partes los vuelven a mencionar y eso confunde mucho su marco teórico. Y si además de eso voy a hablar de factores, pues todos se los marqué, pero para que ustedes vieran el comentario, ¿de acuerdo? Deben de dar una explicación del factor de riesgo como factor de riesgo en el hipertenso. Entonces ya es el paciente hipertenso. ¿Y cuántos de esos hipertensos está presente el antecedente heredofamiliar de hipertensión arterial? Porque no se ve bien cuál es el antecedente que están manejando ustedes. Si es el de hipertensión arterial, si es el de diabetes mellitus. Y, por ejemplo, aquí, esto sí, dice el audit. ¿Estamos hablando del consumo de alcohol en los hipertensos o estamos hablando de la detección de consumo de alcohol en la población en general? Entonces, sí es importante que les quede bien claro que estamos manejando consumo de alcohol en la población en general, o estamos hablando de tabaquismo, la patología, o estamos hablando del hábito de fumar. Eso se los comenté yo desde el inicio que hablamos de la línea de investigación. Entonces, sí sé que es difícil abordar un proyecto, pero si no pregunto cuando explicamos o cuando les decimos tienen dudas, pues ahí se pierden. Por ejemplo, aquí que nos hablan, bueno, aquí están hablando de lo que genera el alcohol, la alteración del colesterol, pero hay que ser muy precisos qué es lo que voy a mencionar para que no se pierda cuando alguien más lea mi trabajo. Entonces, aquí sí es importante esa congruencia. Entonces, ¿cuántos hipertensos tienen sobrepeso? ¿Cuántos tienen obesidad? ¿Cuántos consumen alcohol? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo de presentar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Pues si es un hipertenso que sigue fumando, muy probablemente va a tener un EBC,
Ok, lo dice la literatura, pues lo pongo y lo menciono, pero así, no de manera independiente, como que por un lado es alcoholismo, por el otro lado es el tabaquismo, no, no es así, eso ya se los había comentado y de hecho se los comento en ese recuadro, esto que les acabo de decir. Entonces hay que ver bien su fichero, hay cosas que están bien y hay otras que no están tan bien, ¿de acuerdo? De hecho aquí, yo cuando llegué a esta parte de su marco teórico, pensé que era el propósito, de hecho aquí hasta les puse el comentario, pensaba, bueno, a ver si lo abre, si no, pues ya ahorita, pensé que era el propósito, inclusive les puse, bueno, hay que especificar bien cuál es el propósito, ya les decíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, tenemos a los hipertensos. ¿Y qué les vamos a ofrecer? ¿Para qué tenemos a 300 hipertensos y qué vamos a hacer con ellos? Entonces, acuérdense que les decía, que a lo mejor vamos a canalizarlos a la clínica. Ok, ya los canalicé, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ver si su tratamiento hay una adherencia terapéutica. Ok, sí, voy a canalizarlos, les vamos a mandar algunos estudios, queremos ver si tienen una buena adherencia, pero es darle el seguimiento a ese hipertenso, no es hablar de adherencia terapéutica como tal. El estudio de adherencia terapéutica es otra cosa. De hecho, nosotros hicimos un artículo de adherencia terapéutica y lo tenemos publicado hace un par de años en los pacientes hipertensos. Es distinto. ¿Cuál es la razón por la cual no tienen la adherencia? Aquí lo que tengo que ver es si están teniendo una adherencia terapéutica y eso va a ayudarme a que ese paciente hipertenso disminuya el riesgo de presentar complicaciones. ¿Qué le ofrezco aparte? Pues probablemente una plática. ¿Sobre qué le voy a dar esa plática? Entonces, todo eso lo tengo. Yo de primera instancia pensé que era su propósito. Hasta les puse, hay que aterrizar ese propósito. ¿Hacia dónde? Hasta hablan de los especialistas. Si lo voy a canalizar para que el especialista vea si tiene alguna complicación. Si yo, eso es lo que estoy considerando. Entonces, y después veo que el propósito está acá abajo. Sí, eso y dije también. Yo, ¿qué pasó? Ya no entendí. Entonces, el propósito forma parte del marco teórico, ¿sí? Y al terminar todos mis antecedentes teóricos, tengo que decir, bueno, ya tengo esto, pero ¿qué voy a hacer con la población? Entonces, va aquí. Entonces, por eso pensé que era el propósito aquí. Tan es así que no hay que poner un subtítulo y poner propósito. Sé que el año pasado lo ponían así. A pesar de mi insistencia en el equipo, uno no lo quitaban. No va separado el propósito. Jamás se pone separado en un subtítulo. ¿Por qué? Porque debe de dar continuidad a la redacción que lleva todo mi marco teórico de antecedentes, datos estadísticos, todo, y lo tengo que, la congruencia en la redacción, ¿ok? Después de ver todo este panorama epidemiológico y de factores de riesgo de la hipertensión arterial, el propósito de realizar nuestra investigación es que una vez, ¿verdad?, que tengamos los datos sobre los hipertensos, vamos a hacer esto y esto y esto y esto con ellos. Entonces, ahí es cuando yo le voy a dar esa alineación entre este apartado y el que sigue del propósito. Pero no voy a ponerlo así porque se pierde totalmente. Por eso yo pensé que era el propósito y después lo veo acá abajo y dije, ay, ¿qué pasó? Pues sí. Inclusive, pues el propósito pues no está completo aquí. Su maestra yo creo que ya les puso esa observación. Y después en el planteamiento del problema, ¿se acuerdan que les dijimos que es una justificación epidemiológica? El por qué y para qué. Es como hacer la síntesis de todos esos datos que tienen en su marco teórico, ¿no? Ustedes tienen, supongamos 4 cuartillas, 10 cuartillas, no sé. Y lo voy a sintetizar aquí, todo eso que ya sé, en media cuartilla, pero dando una justificación epidemiológica. Lo trataron de hacer, sí, aquí está, pero les faltan más datos epidemiológicos, donde me hablen de la magnitud, en este caso la prevalencia, la trascendencia, por aquí lo mencionan algo,
Pero bueno, aquí es cuestión de que lo trabajen. Aquí es sacar del marco teórico lo más relevante que justifique el por qué voy a hacer esta investigación. Y si se acuerdan, hasta les dije, ¿quién nos va a dar el dinero? Lo tengo que justificar. Si no, lo justifico, no me van a dar el dinero para la investigación en la institución en la cual esté. Y hay que separar la pregunta, como decía el profesor Juan, no es clara, no es clara la pregunta. Recuerden que debe de dar respuesta, y ya se los decía el maestro Juan, que al maestro Hugo también, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Aquí no da respuesta, inclusive me hablan dice aquí, los factores de riesgo asociados otra vez, y les volví a colocar. Volvieron a cambiar el estudio de un estudio analítico. Dice, así como las complicaciones que puedan presentar las personas hipertensas. Ya me cambiaron el estudio. Pues no era de prevalencia y factores de riesgo. Entonces, si ya ahora vamos a medir complicaciones y además, ¿verdad? La asociación de los factores, dije, ya cambiaron totalmente el estudio. Entonces, aquí debe de ser una congruencia metodológica entre el título, el objetivo, la pregunta de investigación, porque si no ya, este estudio ya es totalmente diferente del que estábamos en un inicio. Entonces, hay que complementarlo. Inclusive hice el ejercicio aquí con ustedes, lo hice yo, entonces ahí no entiendo qué pasó. Hasta pusimos, ¿verdad? El ejercicio, ya les dije, ustedes lo van a redactar, pero aquí ya cambió totalmente, ¿verdad? La investigación. Bueno, y no se asusten por lo amarillo, pero si no se los pongo, pues no me ponen atención en que hay que corregir y entonces lo dejan tal cual. Y aquí, pues bueno, el objetivo, ¿verdad? ¿Quiénes? No me dicen en qué población, recuerden, se los dije desde el inicio del resumen. Entonces hay que colocar en quiénes y que tengan la congruencia el título con la pregunta y el objetivo general, porque no la tiene. Entonces hay que estar muy claros en esta parte. Y los específicos, recuerden que se desprenden del general. Por un lado tengo la prevalencia de hipertensión arterial, por el otro lado tengo los factores de riesgo. Entonces es como tengo que describir mis objetivos generales. Se conoce el número de personas encuestadas de acuerdo al sexo. ¿Ok? Pero ¿cuáles personas? ¿A partir de qué momento? ¿Por grupos de edad? ¿Qué voy a hacer? Entonces eso, así es, maestro Hugo. Esto, y cuando veo su tabla que están presentando ustedes, pues es diferente a lo que está el objetivo número 1, entonces hay que tener mi congruencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay que corregir el objetivo 1, el objetivo 2 con el 3, lo pueden ustedes juntar, pero aquí no es lo importante por grupos de edad, ¿verdad? Probablemente aquí sí saber cuántas personas mayores de 20 años encuesté y no es el total, es el número de personas encuestadas mayores de 20 años, de acuerdo a la edad y el sexo, pero no son todas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo puedo juntar. Y aquí dice conocer la prevalencia. Entonces, recuerden ustedes que no es conocer la prevalencia, es calcular la tasa de prevalencia. Tan es así que por eso les dejé el ejercicio que iban ustedes a realizar del cálculo de prevalencias, ¿verdad? Que no me lo subieron al Drive, no lo veo que esté ahí en los documentos, no veo ningún ejercicio que esté en el Drive por equipos, entonces no sé si algún equipo, no vi todos los equipos, pero por lo menos los que abrí no lo tienen. Entonces era para eso, para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer aquí. Tienen que calcular la tasa de prevalencia general y la de por sexo. Si quieren hacer la de por grupos de edad, bueno, ya es cuestión de ustedes, pero la que le estamos pidiendo, por lo menos en la general y por sexo. Luego me dicen relatar la prevalencia. Relatar es un verbo, equipo, relatar, porque 2 veces está relatar. Y registrar por aquí se me falta, que también viene como un verbo, pero más bien es una acción. En investigación es una actividad. Inclusive se los comenté, no confundan una actividad con un verbo. ¿Sí? Entonces,
relatar no es un verbo. Entonces tengan mucho cuidado en la redacción de sus objetivos, ¿sí? Bueno, la metodología, nuevamente eso que les dije, los criterios de inclusión, a ver los equipos que están haciendo prevalencia, ¿cuál era el criterio de inclusión más importante para mi investigación de los que están haciendo prevalencia? ¿Cuál era el más importante? ¿Que no lo tienen ahí? Que ya sean pacientes hipertensos diagnosticados, ¿verdad? Entonces, si no lo tienen, y les dije que no pusieran los contrarios de los de inclusión. Entonces, eso se los repetimos, hasta lo hicimos aquí y se los comenté durante la clase la semana pasada. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que no nos escuchan lo que les decimos. Entonces, es tipo de estudio, aquí está, hay que ordenarlo, es el universo. La población de estudio es el universo, acuérdense. La muestra, aquí está. El tamaño de la muestra, bueno, sé que la seleccionaremos de acuerdo a los criterios, el muestreo no probabilístico y los criterios de inclusión. Después siguen las variables. No va el instrumento de recolección de la información. Primero va la tabla de variables y después va el instrumento. Aquí les insistí la semana pasada en que tuvieran mucho cuidado, sobre todo, en que la encuesta, o la cédula de encuesta más bien no es tipo 2. El método de la encuesta de la OMS, que nos menciona en su, que se llama método progresivo paso a paso de la OMS, que es para hacer las detecciones y clasificar a las encuestas, pero es el método, no es la cédula de encuesta. Entonces, la cédula de encuesta es el instrumento que se utiliza la encuesta para describir las variables o colocar las variables. Entonces, ¿qué tengo que describir? Sí, está una cédula de encuesta, tiene tales apartados, pero mencionar solo los que ustedes van a utilizar, porque tan es así que en la tabla de variables están colocando variables que ustedes no van a utilizar. ¿Y en dónde veo las variables? Pues en mi pregunta de investigación. No están, no sé qué es lo que van a hacer, tan es así que parece que van a hacer 2 o 3 estudios dentro de su proyecto. Entonces hay que corregir también, está mal esta parte, y hay que referenciar. Y aquí es importante, acuérdense, les dije, dice edad mínima 20 años. Entonces lo vamos a aplicar en las personas que tienen menos de 20 años o que tengan más de 20 años, porque aquí ya no entendí. Entonces ya cambió hasta mi estudio nuevamente. Y les dije, investiguen cómo las encuestas están agrupando a la población en quinquenios o en decenios. O los están separados en poblaciones de menores de 50 años, mayores de 50 años. ¿Cómo? Eso se los dejé a todo el grupo que lo hicieran, que revisaran, porque es como lo van a manejar. Con quinquenios, con decenios, cada 20 años, cada qué, ¿cómo? Entonces, por eso hay que poner mucha atención, ¿de acuerdo? Por favor. En el sexo dicen que es una variable cualitativa nominal, pero me ponen un histograma. ¿Es correcto o no es correcto? Es variable cualitativas. ¿Qué tipo de gráfico utilizan las variables cualitativas? Equipo o cualquiera de los integrantes del grupo. ¿Quién me dice, chicos? El trabajo es de ustedes, no de los profesores. Si evaluáramos esto, que no lo estamos haciendo los profesores, imagínense qué calificación tendrían. No nada más este equipo, también el otro equipo. El otro. ¿Es de barras? Numeritas de barras, ¿no? Bueno, de manera general, dice, son barras o de pastel. Y dependiendo el número de categorías que tenga mi variable, va a depender si es un gráfico de pastel, se llaman circulares, de pastel, de tarta, ¿verdad? Cualquier nombre es correcto, solamente hay que definir cuál es el que voy a utilizar. De cualquiera de los 3 nombres se llama el de gráfico de pastel, circular,
de tarta. El de tarta es por los españoles, por eso ellos le ponen de tarta. Entonces, vean aquí, pues no es un histograma. Esto es para las variables cuantitativas, ¿verdad? Bueno, que ya les di una respuesta ahorita para los otros. Aquí, bueno, ahí van. Pero acá, ahí ya no entendí, ¿verdad? Dice antecedentes familiares de diabetes mellitus y antecedentes personales de hipertensión arterial, antecedentes personales de diabetes mellitus, y por acá, el antecedente familiar de hipertensión arterial. Entonces, esto no está claro desde su marco teórico. Y si yo no lo veo en mi pregunta de investigación, ¿qué variables? Pues tampoco ahorita digo, ¿cuáles? Entonces, ¿cuáles variables van a trabajar? Porque, bueno, la talla y el peso dicen que son histogramas. Mi amorcito, con este sanitizado está, ¿no? Acá no estamos escuchando, maestro Hugo. Y acá en el peso y la talla dice que son histogramas. Aquí pues no son histogramas, son variables cuantitativas continuas. Hay que corregir esto. Luego el índice de masa corporal también dice que es un histograma, que no es un histograma. Y después, bueno, dicen la nutrición aquí. Y después veo en sus gráficos, en sus tablas que hablan de obesidad nada más. Entonces, ahí hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí, bueno, todavía puede ser un gráfico circular porque tenemos 6 categorías. A partir de 7 categorías es cuando hacemos unos de barras. Pero después dicen presión arterial, clasificación de la presión arterial. Equipo, sí, es correcto. Diagnósticos, me ponen toda la clasificación. Están viendo ustedes prevalencia, no detección. Suma de riesgos también, que aunque no he hecho la suma de riesgos de los hipertensos ya diagnosticados para ver quiénes tienen riesgo de presentar alguna complicación. Lo había pensado hacer, pero pues como no vamos a ir a comunidad, pues no lo he hecho. Y el manejo, sí, eso van a ser equipo 1. Díganos equipo 1, porque si no habla el equipo 1 no sabemos si eso es lo que van a hacer o no van a hacer eso, o no. Qué es lo que... Entonces se fijan, y eso se los dije, pongan en su tabla de variables solamente lo que ustedes van, ¿verdad?, a investigar, no pongan otra cosa, porque entonces cuando el maestro ve esto y dice que ya cambió, se fijan, ya cambiaron como 4 veces su investigación, pasaron a un estudio analítico, después iban a ver uno de herencia, después ya estamos en detección, y después ya estaban por ahí, no me acuerdo ahorita cuál es el otro que les puse ahí, pero ya son como 4 veces que lo cambiaron. Entonces, pues hay que modificar todo esto. Y en esta parte de los procedimientos, pues no me dicen nada del procedimiento, están incompletos, no sé qué van a hacer, cómo se van a organizar de manera precisa, qué técnicas van a utilizar, la del peso, la de la talla, van a calcular el índice de masa, no me dicen nada. Aquí no sé, si fuéramos a ir a la comunidad, pues no iban a ir porque no me están describiendo nada de qué van a hacer. Y en los anexos, pues ya desde aquí tenemos el problema de los cuadros, ¿verdad? Dice, total de personas encuestadas por edad y sexo. Total de personas encuestadas. Dice, ay, caray. Y después empiezan de los 20 a los 24 años. Pues sí, tenemos un error ahí, ¿verdad? Desde los objetivos, recuerden que deben de tener la congruencia de los objetivos en sus cuadros, y el primero no decía eso. Igual ya realizaron la investigación, encuestas aplicadas en la comunidad. Híjole, ya se fueron a encuestar, ¿en serio? ¿Grupo? ¿Equipo? Porque no podemos salir a la comunidad. Entonces, bueno, y si hipertensión arterial presente, hay que buscar el título adecuado porque no tiene la congruencia con su objetivo. Entonces, bueno, y lo mismo. Ya me cambiaron la estructura, fíjense, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Cuando hablamos de frecuencias relativas, las frecuencias relativas nos miden de 0 a 1. Entonces voy a tener, si tengo 33 personas aquí, voy a ver a cuánto equivale del 0 punto, no sé a cuánto equivale. Entonces sí, así lo van a manejar en frecuencias relativas. Equipo 1.
No, doctora. Entonces no sé si en algún otro lado lo manejen, pero las relativas, el número mayor que te da es 1. Y todo va de 0.1, 0.25, 0.35. Entonces aquí son porcentajes, no medimos frecuencia relativa. Entonces hay que modificar porque las demás las tienen así. ¿De acuerdo? Entonces sí, no quiere moverse. Y hay que modificarlas porque así las tienen y hay que ver principalmente los títulos, por favor, deben de tener congruencia. Entonces aquí después dice hipertensión arterial presente en el total de los encuestados por grupos de edad y sexo. En todos los encuestados, bueno, dice primero hipertensión arterial y después en el total de todos los encuestados. No entiendo si es en los hipertensos nada más o en todos los encuestados. El título no es adecuado y ya cambia nuevamente la estructura aquí de su cuadro. Y igual, que ya le hicieron la investigación. Y la prevalencia, yo les hice aquí inclusive cómo se presenta la prevalencia general y la de por sexo que se presentan juntas. Entonces no entendí por qué hicieron esta estructura. A lo mejor para el cálculo que ustedes quieran hacer de la tasa, bueno, está bien, pero ya para presentarlo no es adecuado. Inclusive aquí les puse cómo se presenta, hicimos aquí el cuadrito. Entonces hay que corregir esto, por favor. Inclusive en el de prevalencia, igual lo mismo, está por edad, pero igual están aquí personas encuestadas con hipertensión, el total de las encuestadas y después aquí la prevalencia. Entonces, vean, inclusive les dije, perdón, ahí es revisar en lugar de recisar, dice, vamos a poner. Les dije, vayan y revisen, por favor, todo lo que están en las encuestas, cómo las están presentando y les sirve de guía para ustedes. Entonces hay que corregir todo eso. Y aquí me llamó mucho la atención, diagnóstico de obesidad. Si lo que estaban evaluando ustedes es el estado nutricional, entonces, y ya me cambiaron todo, dice obesidad. Estábamos hablando del índice de masa corporal para conocer el estado nutricional de la población. Y entonces, si yo sé que es el estado nutricional, de acuerdo al índice de masa corporal, pues llevan sus categorías que ustedes tienen en la tabla, que es, bueno, los que tengan bajo peso, los que tengan peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, igual ya cambiaron toda la estructura de su tabla. Y acá hablan del hábito de fumar, entonces tengo que ser muy congruente o es hábito de fumar, no es tabaquismo, por favor. Entonces es para todo el grupo. Bueno, pues hay que corregir todo esto porque cambian todas las estructuras, ¿sí? Y aquí dice antecedente de hipertensión arterial. Dice antecedentes familiares en los habitantes con hipertensión. Y después dice antecedentes de hipertensión. Antecedente personal patológico, antecedente familiar de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que me están hablando? Si se fijan, lean ustedes los títulos y vean que no es congruente lo que dice aquí. Y después antecedente de hipertensión. Y yo me quedo pensando, ¿es el patológico? Porque pues ese ya lo tenemos desde el inicio. O es el familiar, pero ¿cuál familiar? De diabetes, porque tienen antecedente de dedo familiar de diabetes y tienen de hipertensión arterial. ¿Cuál me están presentando? Entonces, vean ustedes aquí rápidamente. Y bueno, hay que revisar bien sus referencias nada más, que estén de acuerdo a los criterios de Vancouver. Algunas están mal, ya no me detuve a revisarlas, pero bueno, su maestra yo creo que ya se las estuvo o se las va a estar corrigiendo. Entonces, vean ustedes que estoy haciendo la observación al trabajo. Cuando les pregunto a ustedes, ahí sí me deberían de contestar el equipo, ¿verdad? O el grupo. Y ahí ya tiene que ver con el conocimiento teórico. Entonces, bueno, ahí están las observaciones. Por eso decía 40 minutos para que las observaciones que demos los maestros, bueno, también nos van a llevar otros media hora o 40 minutos, ¿no? Y llevamos un solo equipo. Entonces, no sé, maestros, estas son las observaciones que yo hice. Yo creo que muchas de ellas las compartimos. Y
es importante pues que los chicos identifiquen que pues tienen todavía muchos errores metodológicos y probablemente tiene que ver con los conocimientos, ¿no? Que es lo que está pasando aquí con los chicos. ¿Es difícil trabajar en equipo? Pues sí, pero si no se coordinan también es mucho más difícil, ¿verdad? No sé si tienen algún otro comentario los maestros con respecto a ello, de las observaciones que yo hice aquí rápidamente. Habrá alguna que otra que se me haya escapado, pero traté de hacerlas conforme lo estaban presentando el equipo. Doctora, ¿nos puede enviar ese documento con las correcciones, por favor? Sí, se las voy a enviar. De hecho, esa es la intención, ¿verdad? Que tengan las observaciones de los equipos que estamos ahorita revisando. Entonces, no sé si tienen algún comentario los profesores, sino para darle paso al equipo. Ya estaba revisando el del equipo que va a presentar el 4. Maestra, nada más comentar que hay algunos datos que sí los tienen en la población hipertensa, solamente que no le dan esa redacción en el marco teórico, por ejemplo, del AUDIT. Es un estudio que se hizo en población hipertensa porque chequé la referencia. Pero ya se los había comentado, no colocan justamente ese comentario o no lo mencionan dentro de su redacción que es en población hipertensa y la redacción pareciera tal que no, que es en población general. Ajá, y con respecto a algunos otros datos del marco teórico es, por ejemplo, que marcan la actividad física y mencionan el beneficio que da, pero eso ya sería un factor protector y es una información que es útil para sus conclusiones cuando hagan sus recomendaciones. Entonces sí tendría que ser como tal sedentarismo. Entonces, pues nada más creo que serían de los comentarios dentro del marco teórico y pues es para enfatizar que sí es importante que ellos den su propio estilo de redacción para que también tenga congruencia. Porque si no, pues entonces, aunque lo tenga en el dato, pues no se entiende así. Uno que va siguiendo el trabajo lo sabe, pero pues alguien más que lo lea no se entiende así. Nada más, maestra, gracias. No, sí, maestra, y de hecho ese es lo que les decía, ¿no? Son cuestiones de redacción y que el ejercicio que yo les sugiero es que lo lean ellos, porque a veces si alguien más o alguien más que lo lea en su casa, si alguien quiere apoyarles, cuando alguien más lo lee y le dice, oye, no le entiendo eso qué es, pues entonces se dan cuenta que la redacción no es adecuada y cuando lo ve uno dice, ay, caray, ¿qué es esto? Que no le entendí, ni siquiera uno que está en esto dice, a ver, otra vez, reviso porque no le entendí que trataron de explicarnos. Entonces, sí sabemos que es muy difícil la redacción, que nos cuesta mucho. De hecho, hay unos artículos que dicen que más malos somos para redactar somos los médicos, porque nos enfocamos solamente a redactar cuestiones de la historia clínica, ¿no? Lo presenta, no lo presenta, y redacciones a veces que también, pues sí, vemos historias clínicas muy técnicas y que no guardan, o a veces ni se entiende, ¿no? ¿Qué dijo aquí el médico? Pues quién sabe, tampoco lo entiendo, ¿no? Y hay un artículo que, si lo encuentro, porque quién sabe dónde lo tengo archivado, habla de eso, de que los que tenemos muy mala redacción somos los médicos. Entonces aquí sé que les exigimos que traten ustedes de mejorar la redacción, porque cuando queremos hacer ya una publicación, pues ahí sí tenemos que ver que la otra persona que va a leer mi artículo lo entienda, porque si no lo entiende, pues ya desde el inicio nos va a decir, pues no te entiendo nada tu artículo, ni siquiera lo voy a revisar, ya nadie nos los acepta. Entonces les sugiero esa parte, ¿eh? No estoy diciendo que esté tan mal, de hecho les dije, lo amarillo, no se asusten, se los dije. Yo se los pongo porque si no lo ven, piensan que todo está bien y se siguen a lo que nada más les pone una notación y no corrigen, porque se les olvidó que nos dijeron, que la redacción, pero pues no me puso nada, me sigo. Entonces yo tiendo a hacer eso, a ponerles todo ahí en amarillo para que lo lean, lo revisen y Ganassi nos dijo que aquí revisemos toda la redacción. Ok, ya revisan la redacción, ¿de acuerdo? Bueno, sí, gracias, maestra.
Yo nada más, vamos a ratificar nada más el hecho de que quede bien claro lo que les comentaste al principio de la revisión de lo que son los trabajos. O sea, no se sientan mal ni mucho menos, creo que precisamente hoy están empezando a ver las dinámicas que se van a llevar dentro de la situación de segundo año, y lo digo por los compañeros que se incorporaron a la situación del grupo. Ante esa situación, aquí lo que pasa, a lo mejor ahorita tienen limitaciones por algunas cuestiones, pero poco a poco, ante la situación de hacer el trabajo y la situación de las correcciones, se van a dar cuenta que poco a poco van a ir avanzando y después vamos a estar hablando el mismo lenguaje, pero además de otra cosa, ahorita se dan cuenta que de lo que tenían y hoy lo que presentaron, hay un avance, y entonces poco a poco van a ir avanzando para cuando terminen el trabajo, van a decir, ay, ¿a poco de veras nosotros hicimos este trabajo? Y lo comparan con el primero que hicieron y van a ver que hay un cambio enorme, y eso les haga sentirse bien a ustedes, porque los únicos que están aprendiendo conjuntamente con el apoyo de nosotros y también con ustedes estamos aprendiendo, entonces van a decir, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el tiempo y vale la situación de conectarse ante la situación que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchachos. Yo creo que ahí vamos, y bajo esas condiciones, o sea, no se sientan mal, simple y sencillamente es con el trabajo, hay correcciones, van a ver que ahora que lo corrijan y todo, y lo comparan con este y el otro, y bajo esas condiciones se van a sentir muy bien. Nada más, Mauro. Así es. No sé si alguien quiere decir algo más. Adelante, maestro. Grupo, este ensayo, como dice la maestra Maura, el maestro Hugo, los profesores, no lo dejen nada más allá al ahí se va, ¿eh? La verdad es que si algo caracteriza principalmente a la carrera de medicina de otras escuelas, FES Iztacala, Justo Sierra, CEU, es que nosotros sabemos hacer, o por lo menos tienen una gran noción de lo que son protocolos y proyectos de investigación. Deberían de ver los chicos que egresan de otras escuelas, que yo tengo alumnos de pasantía, no saben hacerlo y se quedan de repente estancados 2-3 meses sin que les liberen su servicio social porque no saben hacer esto. Es decir, lo que hoy la maestra Maura les diga, créanme que les va a servir el resto de su carrera, chicos. Entonces no lo dejen a la deriva todo este detalle, ¿eh? La maestra Maura es una gran maestra para este punto, y estas observaciones que no son personales, la verdad es que son observaciones para un crecimiento de ustedes profesional y van a servirles muchísimo, como no tienen idea. Gracias, maestro. ¿Qué te tomas? ¿Un cafecito? Bueno, muchas gracias, maestro. De hecho, la finalidad es esa, por eso les insistía, es que aprendan ustedes. Y esto se hace, de hecho, ya hemos tenido alumnos que se titulan por tesis. Entonces, ¿qué presentan? Su trabajo. Y créanme que les va muy bien, porque saben presentarlo. De hecho, estas dinámicas las habíamos dejado de hacer, pero dadas las circunstancias, pues creo que es algo más factible, y si no vamos a ir a comunidad, pues es más fácil ir haciendo estas revisiones. Y esto es lo que se hace cuando hacemos maestrías, cuando se hace un doctorado, se presentan así los trabajos, inclusive en algunos diplomados presentas tu trabajo. ¿Para qué? Porque siempre te dejan un proyecto de investigación que tienes que realizar en los diplomados. En muchos de ellos, a veces depende la línea en la que estén el diplomado, pues es lo que te dejan, pero en los que yo siempre he estado, siempre nos dejan proyectos, ¿no?, de investigación, hay inclusive monográficos, y los tienes que presentar. ¿Cómo pierdes el miedo y cómo aprendes? Pues presentándolos. Es la única forma de hacerlo. Y que ustedes aprendan. Pero el objetivo de estas revisiones y observaciones es que los demás vayan mejorando en este momento. Que la siguiente semana el otro equipo que presente no tenga tantos errores metodológicos, que sean menos los errores, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto avanzamos con el equipo, porque no sé, el maestro Paco se vaya a ir temprano, el maestro Hugo. Sí, ya miro como a las 12:15. Estamos contemplando 12:15, Mau, pero el equipo se queda con ustedes, no hay problema por eso. Entonces, porque si no, no, y pues sí, bueno. Muchas gracias por el apoyo, Maura, porque, ay, caray. No, y de verdad, perdón, ahora sí que van a decir que le estamos haciendo la barba aquí, así como la tengo a la maestra Maura, pero la verdad de las cosas,
deben de entenderlo y van a ver que quizá a lo mejor ahorita no llegue el momento justo, ni la cantidad, ni la calidad que puedan ver hasta que tengan lo que dijo el maestro Paco, aplicar lo que se está aprendiendo ahorita. Van a ver una enorme diferencia entre unos compañeros y otros, ¿sí? Y una cosa es sacarse un 10 de una manera y otra cosa es luchar por ese 10, pero aprendiendo, ¿sí? Y entonces cuando ustedes puedan decir, no, es que este protocolo de investigación llevan estos elementos y se hace de esta y esta otra manera y todo lo demás, van a decir, ah, hijo, ¿no? Entonces hasta güero me van a hacer que me ponga, aunque no lo soy, ¿no? Van a llegar a un tercer año, un cuarto año y un internado y se van a olvidar de nosotros, pero cuando lleguen al servicio social y al final del servicio social van a querer regresar al segundo año y volver a ver a la maestra Maura y decir, maestra Maura. No, y perdón, o sea, por hacerlo yo se lo he comentado a los compañeros, se lo he dicho a la doctora Maura, las mentadas de madre que ahorita nos están diciendo se van a convertir el fin de año en gracias, maestros, van a ver si no. Se lo estamos diciendo ahorita, cuando parpadeen los poquitos se van a acordar muchos de nosotros y van a decir, a lo mejor esos pudieran ser los maestros que brillaban y a veces se apagaban, brillaban y se apagaban, pero a lo mejor después ya lo dejan constante, ¿no? Tienen muchas ganas, muchachos. El aprendizaje es para todos, pero ustedes están en formación y el aprendizaje y lo que extiendan ese aprendizaje se les va a quedar, y no solo para ahorita, sino para toda la situación de su vida y el desempeño de su carrera profesional. Y ya no les sigo, porque si no me van a hacer chillar. Bueno, muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a continuar con el siguiente equipo. Doctora, mande, o si alguien tiene alguna duda, sí. soy yo, soy yo, Oscar, del equipo, ¿no? Es que nos toca presentar y yo le iba, es que durante toda la presentación de ahorita de mis compañeros, pues yo fui viendo los errores que nosotros en mi equipo, en nuestro trabajo tuvimos. Bueno, o sea, sí lo podemos presentar ahorita, pero pues sí, ya vi varios errores que tuvimos y entonces no sé si podría la posibilidad de como que los corrigiéramos y el otro, pues la otra, presentarlos ya como con varias correcciones porque sí noté muchos errores que tuvimos como más que nada en las variables y en, varias cositas. Desde sus objetivos, sí, ya estoy viendo su trabajo, desde entonces, el título, el objetivo general, sí. Entonces, pero si no lo presentamos sin ningún problema, pero sí, era como el comentario que yo le quería hacer. Ok, no sé los demás profesores, de hecho sí tienen muchos errores, estaba viendo ya su trabajo, y sí tienen bastantes. Qué bueno que están haciendo el ejercicio de identificarlos, eso es lo más importante, de eso se trata, para que ustedes puedan ir modificando. Si con que sé que el de ustedes es de detección, si cambia también, pero los demás de prevalencia me supongo que ya identificaron muchos errores, ¿verdad? También. No sé qué opinan los maestros a la petición de compañeros. Si cedemos a esta está bien, no hay problema, pero entonces, Oscarito, qué bueno que son resilientes, que están queriendo aprender de esto. Su presentación tiene que ser muy buena el próximo martes. Van a ser obviamente los primeros en presentar y no hay problema. De todos modos, finalmente todo trabajo es corregible, pero queremos creer que lo que ahorita la maestra Maura ya observó va a estar corregido para el próximo martes. Perdón, es que me sacó, yo estoy de acuerdo con Paco, ahorita me sacó, acabo de entrar. Entonces yo sugeriría también que le diéramos la oportunidad, ya que nos lo están pidiendo los muchachos, o sea, que corrijan y bajo esas condiciones para que pues haya la situación de lo que fue hoy, de lo que va a ser el próximo martes, y ante esa situación van a ver que hay una enorme diferencia, y a lo mejor si le meten mejor redacción y todas las correcciones al trabajo que van a presentar el próximo martes, va a dejarles muy buen sabor de boca y los va a impulsar a que sigan haciendo las cosas. Y ya que se tocó el punto, el hecho, muchachos, no lo hagan por hacer, por favor, háganlo por aprender. Se los juro que les decía yo a mis compañeros, o sea, de hecho, no sé si es con esto porque tengo varios grupos, pero la situación es una, si yo lo hago por hacer, quedan algunas cosas, pero si lo hago por aprender, la verdad de las cosas, esto de la hipertensión, no me van a decir que no es el pan de cada día. Esto es lo que vemos mucho en la situación de la consulta. Entonces, si cuando yo llegue
a tercer año yo llevo esto de la hipertensión, llevo lo de la diabetes y llevo lo de alcoholismo, van a ver que de verdad es muy bonito. Así. Sí, sí, no sé, las Adelante. maestras están de acuerdo, maestros, que nos lo presenten la siguiente semana. Sí, no hay problema. Nada más es perfeccionar eso de correcciones, ¿no? Sí, maestra. Ok. Maestra Citlali, ya se nos fue. El maestro Humberto, ¿está de acuerdo? Adelante, pueden presentar el próximo, y es con el propósito de que el trabajo, como decía el maestro Hugo y el maestro Francisco, es perfectible. Y todos nosotros podemos ir aprendiendo paso a paso. Sí, sí, está muy bien. Entonces, bueno, pues lo dejamos para la siguiente semana. Doctora. Sí. Bueno, en el equipo 1 sí tenemos algunas dudas. Primero, en la parte de procedimientos, métodos y técnicas, nos dijo que nos faltaba mucho, pero tenemos duda de qué es en específico lo que tenemos que poner, porque como es prevalencia, tenemos entendido que no vamos a medir, ni a tomar la presión, ni así. Imagínate qué es lo que tendrías que hacer cuando ya estás en comunidad. Yo siempre les digo, imagínense qué es lo que van a hacer. Yo lo tengo que planear previo a, entonces, ok, el día que llegue, voy a ir a la comunidad, que ya llegué, ¿y qué vas a hacer ahí en la comunidad? ¿Cómo te vas a organizar en la comunidad? ¿Cómo se va a distribuir el equipo en la comunidad? ¿Qué materiales necesito llevar? Y si esos materiales que voy a llevar, pues ¿cómo los voy a implementar? O sea, ¿cómo voy a investigar? Ok, si voy a investigar, voy a llevar una encuesta, mi instructivo de llenado para llevar mi cédula de encuesta. ¿Qué voy a hacer? O sea, tengo que pensar cómo voy a llevar a cabo la recolección de la información eso es lo que significa métodos, técnicas y procedimientos. ¿Cómo voy a realizar cada uno de esos procedimientos o técnicas? Ok, voy a aplicar la entrevista. Bueno, ya sé que voy a entrevistar. Ok, voy a llenar mi encuesta. Bueno, pues ya voy a llenar mi cédula de encuesta y voy a pasar con cada persona y le voy a preguntar sus datos, voy a llenar. Pero además de aplicar la entrevista, ¿qué otra cosa van a hacer de toda esa encuesta? Decían ustedes, queremos saber cuántos tienen obesidad. Pues voy a hacer el índice de masa corporal. ¿Qué van a hacer para obtener el índice de masa corporal? Pesarlos y medirlos, ¿no? Pesarlos y medirlos. Entonces, ¿qué técnicas deben de estar ahí? Pues la del peso y la de la talla. Y además, ¿cómo voy a clasificar, verdad, a la población de acuerdo al índice de masa corporal? Pues voy a aplicar la fórmula del índice de masa corporal y después se van a clasificar sobrepeso, bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. ¿Qué otra cosa? Pues no es lo único, pues ya terminé, ¿verdad? Ya que terminé de encuestar, a lo mejor si le doy las gracias y ya me voy a la clínica, ya terminé. Sí, de esa manera muy general. Ustedes tienen que planear todo, cómo se van a organizar, quién va a hacer qué cosa, si todos van a encuestar, porque todos tienen que aplicar la encuesta desde el inicio hasta el final de lo que les corresponda de esa encuesta. No todas las variables, porque ahí es donde se equivocaron, me pusieron todo lo de la cédula de encuesta y no es todo lo de la cédula de encuesta, solamente lo que van a aplicar ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Sí, ya. Gracias. Y también en las tablas, en la parte de la fuente, tenemos, como tenemos que poner título, tabla, fuente, en la fuente todavía no le ponemos nada o le ponemos como, no sé si usted nos vaya a mandar una base de datos o... Los datos, todavía falta toda esa parte de la capacitación que va a ser para la parte de cardiovascular. Ahí se las vamos a ver. Entonces dejamos pendiente la parte de la fuente. Sí, pero hay que poner bien encuesta que se realizará por los alumnos del equipo 1, o sea, apenas lo van a hacer, hay que colocar quiénes lo van a hacer, los alumnos del equipo 1, ¿no? Del grupo 1303, de la carrera de médico cirujano, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en los habitantes, ¿en quién van a hacer la encuesta?
de la Colonia del Sol. Ahí es donde van los habitantes, no en el sitio. ¿Sí? Entonces hay que completarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta que tenga? La otra era en las tablas de prevalencia, pues sí, creo que no sabemos cómo las vamos a presentar. ¿Son las tablas de 2x2 o cómo se presenta la prevalencia en las tablas? Acuérdense que se los puse. A ver, dejen poner alguna presentación nada más para poder escribir, porque yo no puedo escribir en la pizarra del Zoom. Ya lo he estado practicando, pero no puedo. Ahí están viendo, ¿verdad? Una presentación. Nada más es para poner una en blanco. Ay, espero que no me haga. Ya se quedó pasmado. Esperemos tantito para que pueda escribir la estructura que deben de colocar. Dejen que responda. ¿Alguna otra pregunta aparte de eso en lo que responde? Voy a ir a comprar las tortillas. ¿Por qué no? ¿Me lo quito? Sí, tienes razón. También en todos los objetivos específicos tenemos que ponerlo de que es en personas mayores de 20 años. No, la redacción es lo que ustedes lo que tienen que ver solamente. Ahí ya no son mayores de 20 años. ¿De qué estamos hablando? De las personas que son hipertensas. Entonces, yo tengo que poner en mi título. Espérenme. Ya. Tengo que colocar en mi título en personas hipertensas. Entonces, heredofamiliares, hipertensión arterial en la población hipertensa de acuerdo al sexo. Ya sé que los hipertensos son mayores de 20 años. Entonces ponemos prevalencia. Ay. Para colocar. Bueno, dejen insertar mejor la tabla, porque si no, no puedo así. Insertar. Una tabla. Entonces, el título es prevalencia, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner prevalencia. Y ponemos primero acá, es general. Después, bueno, le corrigen, por sexo es masculino. Y después colocamos femenino. Y aquí va a ser el porcentaje de la prevalencia. Así es como se presenta la tabla de población general y general. Así es como se presenta. ¿De acuerdo? Esta es la estructura, no se pone ninguna otra cosa. Cuando es por grupos de edad, entonces sí vamos a tener todos los grupos de edad y vamos a tener aquí la prevalencia, pero la prevalencia en porcentaje, una vez que la calculamos. No ponemos la tabla de 2x2. ¿Sí? Ese era un ejercicio que quería que hicieran para revisarlo. Lo vamos a revisar, pero quería revisarlo, pero no lo subieron al Drive. Entonces, suban sus trabajos, por favor, para que pueda ver cómo lo hicieron. De hecho, lo vamos a revisar aquí en conjunto, el ejercicio, para que vean ustedes cómo puedo calcularla utilizando la tabla de 2x2 y cómo la puedo también realizar con el cálculo de la tasa nada más. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Creo que no, doctora, gracias. Doctora, Uh-huh. perdón, espere. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, sí, sí. Perdón, espere. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí,
Ya lo siento. Bueno, el equipo 4 teníamos dudas si nos podía usted pasar las correcciones que tiene de nuestro protocolo. Sí, se las mando en un ratito. Me faltan todavía, estaba viendo su organización en procedimientos, técnicas y métodos. Ahí va. Por eso sí ya identifiqué que tienen varios errores. Sí. Sí, bueno, nada más era eso. Gracias, doctora. De nada. Entonces, los otros equipos los revisaremos de acuerdo a las correcciones que sus profesores les hagan, de acuerdo y lo que ya dijimos en este momento. No se vayan a sentir porque no revise los otros dos proyectos. Ya ahorita ya me quiero ir a descansar, ya revisé. Ya trabajé un ratito. ¿Alguna duda, chicos? Preguntas, si no, para concluir, o no sé si quieran trabajar con sus maestros, pero ya el maestro Hugo y el maestro Paco ya se iban. La maestra Citlal, la maestra Celina, el maestro Humberto, no sé si tienen algún comentario, si no. Maestro Juan, perdón, porque luego no me escucha o no lo escuchamos. Algún comentario, si no, pues cerramos el día de hoy la sesión. Pueden ustedes trabajar a lo mejor un rato para que corrijan de acuerdo a las observaciones que se hicieron. Los demás equipos pueden modificar, corregir. Doctora, una No pregunta más. rápido. Bueno, Sí, Juan Carlos. el ejercicio ese de prevalencia, ¿exactamente quiere que lo subamos al Drive o mejor no que abre un espacio en el Classroom para que cada uno entregue su tarea más personal? Pues si quieren les hago el espacio. Yo quería que los profesores también pues vieran qué hicieron, pero si quieren lo dejamos en el Drive y les puedo dar acceso a los maestros si quieren ver sus trabajos. Sí, como gusto. Sí, gracias. Sí, está bien. Ok, bueno. Si no hay ningún comentario, pues entonces terminamos la sesión el día de hoy, profesores. Maestra, ningún comentario. Sí, esperemos que yo creo que empezar temprano la siguiente semana. Hoy sí fue pues la cuestión de que me sentía mal, pues ya empezamos un poquito tarde, ¿no? Para que iniciemos temprano con las presentaciones y tengamos oportunidad de verlos. Esperemos a los 3 equipos que nos falten. Sale. Ok, Maurano, muchas gracias por todo, nos estamos viendo. Ahí te encargo por ahí lo que te comenté, ¿no? Si me haces favor, perdón por la molestia. Sí, te lo envío en un ratito. Te lo agradezco mucho, cuídate mucho, nos estamos viendo, bye. Nos vemos, maestros, entonces, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, chicos. Nos vemos entonces y no hay nada más. Hasta luego. Muchachos, entonces maestro, les mando el vínculo a la 1 de la tarde. Sí, profesor, Entiendo gracias. que van a descansar 45 minutos. Sí, doctor. Sí. Bueno, que te mejores, doctora. Cuídate mucho. Sí. Gracias, nos estamos viendo. Cuídense todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Mejor ese, doctora. Buena tarde. Gracias, gracias.